Buenos días a todos. Y antes que nada, pedimos al Señor, quizá estamos acostumbrados a pedir que el que predica tenga palabras, y yo soy de los que creo que la palabra la tiene el Señor. Y si no predico lo que tengo que predicar, que es el Evangelio, de nada me va a servir que alguien me ayude a decir lo que no estoy preparado para decir. Pero sí voy a pedir lo que siempre solemos pedir, y es que todos tengamos ese corazón dispuesto, abierto, en el que el Señor, el Espíritu, nos coloque esa semilla de todo aquello que podamos ir oyendo. De todo ello seguro que a cada uno puede aprovechar algo. Con lo cual, hagamos el esfuerzo de tener el corazón dispuesto. Habrá cosas que no nos sonarán igual bien, pero habrá seguro algo que el Señor quiera decirnos en todo esto. Gracias, Padre, gracias porque tú nos permites una vez más, Señor, enfrentarnos, Señor, a tu palabra. Danos ayuda a todos, Señor, para que mis palabras sean entendidas y que el Señor no tenga nada que decir que no corresponda a tu Evangelio, Señor. Pero especialmente ábrenos nuestros corazones, estimula, Señor, nuestra ilusión por servirte, por buscar, Señor, toda enseñanza que seguro nos hace falta, Señor, para practicar cada día. Haz, Señor, que este mensaje sea de provecho y sea de ánimo, que sirva, Señor, no solamente para oír en este momento, para cubrir un expediente, Señor, sino que nos sirva para nuestra vida diaria. Gracias porque te tenemos aquí, Señor, presente, y en el nombre tuyo lo ponemos todo en práctica. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, una de las cosas, por lo menos que me pasa a mí cada vez que tengo que preparar alguna predicación o algún tema, es esa tentación de buscar siempre el mensaje animado, el mensaje bonito, ese que no aburra. Y muchas veces, pues eso, las cosas no son como uno quiere, además ni como uno debe. Y una de las cosas que me ha pasado aquí es empezar con un mensaje que empieza con un título que es Ovejas y Cabritos. Y el inicio igual puede parecer un poco fuerte, y es ver a quién de nosotros nos gustaría que nos llamaran cabritos. Porque es una palabra que en el mundo, por lo menos y entre nosotros seguro, lo conocemos, que no suena muy bonito, no es atractivo. Pero lo preocupante sería qué pasaría si alguien nos llama y realmente tuviéramos la idea de que tenga razón. Y eso puede pasar aquí. Estamos acostumbrados a hablar muy poquito del pecado, y cuando lo hacemos lo entendemos el pecado como algo que hacemos. Hacemos mal, pecamos. Y esa es un poco nuestra mentalidad mayormente. Pero si repasamos la palabra y buscamos bien en todos sus textos, encontramos cantidad de textos que claramente nos advierten de que existe un pecado que cometemos por omisión. Es decir, dejamos de hacer aquello que debemos hacer. Cuando aquello que es bueno no lo hacemos porque no queremos o porque realmente no nos interesa. Muchas veces hemos dicho eso de que soy una buena persona y evito hacer el mal a nadie. Quiere decir que yo soy bueno, no hace falta que sea otra cosa que no hacer mal, nada más. Y cuando valoramos el pecado pensamos en las malas actitudes, acciones incorrectas, pero no en la cantidad de buenas acciones que dejamos de hacer y nos negamos a hacer. Esto está claro que esta máquina y yo no nos llevamos bien. La culpa de esta reflexión, aunque parezca un poco increíble, la tiene Santiago, y vamos a ver el porqué. Lo primero es entender que esta carta de Santiago, ¿qué tiene que ver cuando sus referencias al pecado de forma directa son prácticamente nulas, muy poquitas? Es la carta, una de las cartas que menos referencias al pecado tiene, solamente 6 textos directos. Y Santiago, como no sé si conocemos, vamos a hablar un poquito sobre Santiago y su carta. Todos sabemos, o creemos, debemos saber, que Santiago era el hermano de Jesús. Todos debemos saber o podemos saber de que Santiago fue obispo en la iglesia, en la primitiva iglesia de Jerusalén. Debemos saber, o creemos que debemos saber, que Santiago murió mártir
murió lapidado en el año 62 después de Cristo. Sabemos que su epístola fue escrita previsiblemente entre el año 48 y 49 después de Cristo. Esa carta se llamó la Carta Universal porque fue dirigida a todos los judíos que estaban en la diáspora. Quiere decir que fue una carta que él escribió para que los judíos, en todos los sitios donde estuvieran, realmente tuvieran conocimiento de lo que él pretendía predicar y evangelizar sobre Cristo. Es una carta que también tenemos que saber que tardó mucho, no muchísimo. Fue una de las últimas cartas que entró en el canon bíblico. Y eso que esa carta la estaban utilizando los padres apostólicos de las iglesias primitivas durante mucho tiempo ya para la enseñanza y para la predicación. Pero aún y todo, en el grupo de que estudiaba y que, digamos, dirigía los estudios para que entraran los textos en el canon bíblico, pues se resistían. Y la razón de esta demora, no sé si conocéis, es simplemente que en el siglo II ya empezó el gran problema de considerar a la Virgen como Virgen total o simplemente Virgen la Madre de Dios. ¿Y esto por qué? Porque, lógicamente, si la Virgen era virgen considerada al estilo católico, pues no podía tener hermanos, está claro. Entonces Santiago era una especie de elemento difícil de entender que fuera escritor como hermano de Cristo, cuando realmente no querían que se le considerara que Cristo tenía hermanos. Con lo cual, esa fue la gran batalla que decidió que en el canon entrara con mucha tardanza. ¿Y cuál era el propósito de la carta que escribió Santiago? Bueno, estábamos acostumbrados a que la fe la redactamos, hacemos público, ponemos palabras, pero Santiago quería algo más, quería un texto positivo, un texto práctico. Es decir, que la fe no solo son palabras, tienen que ser hechos. Y tiene que tener una segunda razón, y es que es una carta práctica, es una carta que nos ayuda a vivir cada día, nos da soluciones para muchas circunstancias. Esa es la razón por la cual esta carta entra dentro del grupo de los textos sapienciales. Sabéis que los textos sapienciales son aquellos que nos aportan una enseñanza práctica de vida, como puede ser Job, como puede ser Salmos, como puede ser Proverbios. Ese tipo está considerado, es la única carta del Nuevo Testamento que tiene esa consideración de enseñanza. También sabemos que a Santiago se le achaca ser la antítesis de Pablo. Quiere decir que Pablo va en busca de la gracia, es su fundamento, y Santiago se le achaca que solamente se dedica a las obras. Pero sabemos, y volvemos a insistir, de que si analizamos el texto de Santiago, vemos que Santiago no rechaza para nada el tema de la gracia, sino que lo que se esfuerza es que para que esa gracia sea práctica y sea real, el Evangelio tiene que ser práctico y tiene que ser real. Es decir, que la fe tiene que producir obras, una vez más. Y le podemos echar la culpa, no, esto ya lo dejamos para luego, déjalo, Nico, sí. Y esto no solamente lo dice Santiago, siempre le achacamos a Santiago como la carta de las obras, pero ya el apóstol Jesús, a través de la palabra en Juan 14:15, nos da el mismo mensaje, o sea, no lo inventa Santiago. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiero decir que es un texto que se repite a lo largo del Nuevo Testamento muchísimas veces. Y vamos a aprovechar ahora sí el bosquejo que vamos a preparar. Vamos a preparar de que, ya que hablamos de Santiago, vamos a hablar un resumen de toda la carta. Como hemos dicho, Pablo es un referente en los escritos de la fe, pero vamos a ver cómo Santiago es un referente de la fe viva, la fe práctica. En los versículos del 1 al 2:12 vemos que la fe viva se enfrenta a pruebas, y esas pruebas nos exigen paciencia, nos exigen sabiduría, nos exigen oración, y con esas circunstancias de actuación en nosotros tiene que producir madurez. Ya vemos que es práctico, ¿no? La fe. La fe viva, en el siguiente versículo, del 1 al 13 al 18,
La fe viva es cuando nos enfrentamos a la tentación, porque todos nos enfrentamos a la tentación, seguro. Pero la tentación es culpa nuestra, es nuestra naturaleza humana la que nos acerca a esa tentación. No viene de Dios, como algunos se empeñan en querer echarle la culpa. Y la fe viva nos obliga a luchar y entonces crea en nosotros una firmeza de carácter y una firmeza de espíritu. La fe viva hace que la palabra de Dios, como hemos visto ya varias veces, dé frutos en nosotros. No solamente se queda en conocer la palabra tiene que darnos a nosotros impresión de que sirve para algo, es práctica. La fe viva tiene que ser, como hemos dicho, real y práctica, y produce buenas obras, ya no solamente que tiene que ser práctico, sino buenas obras. No es la redacción de un credo, de un texto, de una carta en la cual expresamos la cantidad de cosas que somos capaces de creer o decimos que creemos, sino de que sea para obediencia a Dios. Hemos dicho, hay que leer lo que creemos para que produzca algo que hagamos. La fe viva, como sabemos, y eso lo hemos leído mucho, en Santiago nos encanta, a mí personalmente me encanta, cuando habla de la lengua, esa especie de bicho maravilloso que tenemos dentro entre labios, y nos enseña a controlar la lengua. Y, por supuesto, en ese escrito, en ese texto del 3 al 1 al 12, nos enseña que, como no la controlemos, nos da muchos problemas. La fe viva nos previene también de algo que conocemos mucho, de los celos, de la vanagloria de la humana, de la mentira. Sabemos que esa es nuestra forma de actuar, nuestro sentimiento personal. Pues si creemos todo esto, tenemos que luchar contra todo esto. La fe viva nos anima, en los capítulos 4, del 1 al 5 al 6, nos anima a no ser amigos del mundo. ¿Y por qué? Ser amigo del mundo nos seduce a una vida de placer. Es decir, que si queremos vivir en el mundo no es porque sí, es porque nos gusta, porque nos da ilusiones, porque nos produce sentimientos de atracción. Pero también sabemos que el luchar en ese mundo de atracción, pues da como consecuencia homicidios, da como consecuencia codicia, da problemas con las respuestas a las oraciones porque no hacemos una oración correcta, porque si no creemos, porque estamos en la parte del mundo, lógicamente es difícil que esa oración sea sentida. Y por supuesto que nos anima a someternos a Dios. No tenemos que arrogarnos esa creencia de que nosotros estamos por encima de todo. Y por último, la fe viva nos advierte contra las riquezas. Que nadie piense que aquí en el texto de las riquezas prohíbe las riquezas. En ningún texto de la Biblia habla de las dificultades de la riqueza, pero no habla de que están prohibidas. ¿Y por qué? Porque la fe, si es viva, nos obliga y nos ayuda y nos anima a creer en Cristo, que es el que nos va a solucionar los problemas. Si estamos llenos de riquezas, vaciamos todo nuestro contenido de fe, de nuestra confianza, porque ya tenemos bastante con el bolsillo lleno y entonces no nos hace falta. Y la carta termina con que nos pide paciencia y una vida piadosa, porque tenemos que seguir esperando el regreso de Jesús. Y alguien estará pensando que qué tiene que ver todo este texto, el bosquejo, con el tema del pecado. Y si no me lío, pues voy a seguir. Pues son dos sencillas razones las que nos animan, digamos, a recabar de este texto. La primera es aprovecharnos de hablar de Santiago y de hablar de una carta muy práctica, de un texto que, a mi entender, es de una excelencia práctica de las mejores. Y en el segundo de las razones es el fundamento de esta predicación, y es buscar un versículo que está muy escondido en la Biblia, y que es en Santiago 4:17, que dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Me repito, oídos abiertos. De los que nosotros sabemos que es hacer lo bueno, sabemos que hay que hacer lo bueno, y a pesar de todo no lo hacemos, pecamos. Esta enorme dificultad no era solo de Santiago, Santiago lo expresa aquí, pero a lo largo de la palabra y su contrincante escritor, Pablo, ya desarrolla esta idea, desarrolla muchas veces en muchos textos.
Y hay un texto que a mí, desde luego, me encanta leerlo, pero es que me suena a un trabalenguas total. Pero vamos a abrir los oídos otra vez y vamos a intentar entender, o por lo menos entender lo que dice. Es en Romanos 7, del 14 al 20, y el texto dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ya veis que hay que leerlo con tranquilidad. Pero al final el resumen de todo esto en pequeño, al final nos dice que tenemos dos tendencias dentro de nosotros cuando de alguna manera hemos aceptado al Señor, cuando nos creemos y sabemos valorarnos como creyentes. Y es que somos capaces de hacer lo que no queremos hacer, aun sabiendo que está mal, y dejar de hacer lo que sabemos que debemos hacer. Quiere decir que hacemos, a pesar de que sabemos que no, hacemos lo malo. Y somos capaces, de sabiendo que hay que hacer, de dejar de hacer lo bueno. Es nuestro eterno conflicto carnal. Contra esto es difícil, no, luchar hay que luchar, difícil vencer muchas veces. Es la inclinación permanente del hombre entre hacer lo bueno o hacer lo malo. Y de este tipo de pecados de omisión vamos a ver un par de ejemplos. No es un texto que está en manos de Santiago. Como os he dicho, a lo largo de la Biblia hay muchos textos escondidos, muchos textos que también se pueden leer de esta forma. Y una de ellas es en Lucas 10, 30, 37, es la famosa parábola del buen samaritano. No la vamos a leer porque supongo que ya todos nos lo sabemos, todos hemos oído mucho. Es uno de esos textos en los cuales el que sube aquí es capaz de producir todo tipo de predicaciones porque se adapta y sirve para muchas cosas, ¿no? Pero al final el resumen de esta parábola es que van dos señores, un sacerdote y un levita, ven allí a un elemento asaltado, que está malherido, que está tirado en el camino, y como podemos hacer muchos, pasamos la acera y a ser posible por la parte de atrás del camino, para que no nos compliquemos la vida. Y una cosa está muy clara: ellos, tanto el levita como el sacerdote, no son culpables de hacer, porque ellos no han sido los que han maltratado al personaje este, no son los que han atacado, no lo son los que le han dejado tirado, pero sí son culpables por haber dejado de asistir a una persona necesitada a pesar de que no fuera de su agrado. Una vez más, es decir, no hicieron el mal, pero sí dejaron de hacer el bien. Otra enseñanza que también la vemos ahí en Lucas 16, del 19 al 31, también pasaje ampliamente conocido, corresponde al relato del rico y de Lázaro. El rico sabemos que tenía riquezas y que vivía maravillosamente bien, viviendo de fiesta en fiesta y lleno de opulencia. Sabemos que la vida de Lázaro era estar en la calle mendigando, esperando algo, que incluso hasta el perro que tenía el rico tenía más derecho a comer las migajas del pan. El rico no tenía la culpa de que este hombre fuera pobre y de que estuviera mendigando. Y en cambio el Señor lo acusa y lo llama culpable y lo lleva al infierno. Lo que sí está claro no es la culpabilidad del hacer. Una vez más, es la culpabilidad del no hacer, de cuidar y de cubrir unas necesidades que él fácilmente podía haberlo hecho y que no lo hizo. Esto nos lleva a que tanto Mateo como Lucas desarrolla un versículo que viene a decir algo así como: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe».
esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Aquí, una vez más, el Señor impreca, contra los fariseos, llamándoles hipócritas. Los fariseos lo que hacían era cumplir la ley. Y en este caso, como dice en este texto, ellos diezmaban lo que realmente la ley les estaba exigiendo. Pero lo que sí era que se olvidaban de cumplir con unos preceptos de relaciones personales, de apoyo, de ayuda a los demás. Y eso es lo que les echa en cara, que entendían que la ley era lo que tenían que cumplir, pero se olvidaban de hacer el bien que la ley no les marcaba, por lo menos en muchos momentos. Y esto mismo podemos verlo en el siguiente texto, y ya nos pasamos al Antiguo Testamento, porque esto no solamente viene en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento se da mucho. Pero vamos a referirnos exclusivamente a dos historias, y son historias que se refieren especialmente a valorar la jerarquía y la responsabilidad paterna. Y de esto podríamos hablar mucho en próximas ocasiones. Y sobre todo la nula disciplina que ofrecemos hacia nuestros hijos. La primera referencia nos hace a Elí. Creo que todos conocemos un poco la historia y la vida de Elí. Elí era un sumo sacerdote, juez de Israel, fue sucesor de Sansón, fue el mentor de Samuel, que todos conocemos en sus cartas, pero tenía no un problema, tenía dos. Y era que tenía dos hijos que, aun siendo y estando dentro del grupo de los levitas, con lo cual estaban dentro de la casa del Señor, el Señor mismo les llama que son hijos de Belial, o sea, hijos del diablo. ¿Por qué? Porque no eran obedientes, porque no hacían lo que el Señor quería hacer. Entonces, en 1 Samuel 3, 12, 13 dice: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Elí, aquí también, no fue el que blasfemó a Dios. Elí, en teoría, fue un hombre correcto en cuanto que cumplía con su sumo sacerdote, con su juez, como juez del pueblo de Israel. Pero fueron sus hijos, tanto Ofni como Finés, quienes de alguna manera no iban de acuerdo a las normas de Dios. Pero Elí tenía un problema, y es que, como hemos leído en el pasaje, no les estorbó, no les disciplinó. Dejó de hacer lo que él tenía que hacer, cumplir con los propósitos y responsabilidades que tiene que tener un padre, y es dirigir a un hijo en obediencia a lo que realmente es correcto. Las consecuencias las conocemos. Los filisteos atacaron Israel, mataron a los dos hijos, como estaba previsto, robaron el arca de la alianza del templo, le comunicaron eso a Elí, y cuando oyó, pues le sentó tan mal que cayó para atrás y se desnucó, con lo cual se cumplieron las profecías que el propio Samuel le había hecho llegar por medio del Señor. Y hay un segundo protagonista en el Antiguo Testamento, más o menos viene a ser el mismo caso, parecido, pero este se llama David. Todos sabemos que David, con ser considerado el gran rey de Israel, el profeta entre todos las primeras guías, digamos, del Antiguo Testamento, fallaba y falla muchísimo. Es un consuelo para nosotros que también lo hacemos, pero no por eso es correcto. En este caso, el problema lo tenía en su hijo Adonías. Adonías es un hombre que conocemos poco, supongo. No sé si alguno lo sabe, la historia, pero Adonías era el cuarto hijo de David. Quiere decir que no era ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, era el cuarto. El problema era que los tres primeros habían muerto. Absalón, que era el tercero, se había cargado al mayor, el segundo se murió simplemente esperando, pero a causa de todo el pecado de David, como sabemos, Dios ya le dio la misión de entregar el reino a Salomón, que era el que esto. Pero este Adonías, pues como se consideraba el primogénito de todo lo que quedaba, pues se empeñó en querer ser el sucesor de David. Y para eso, en el texto que viene en 1 Reyes 1:5-6, dice: entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo... Agit es una de las mujeres de David, que ese es otro de los grandes problemas. Cuantos más problemas hay, más tienes.
diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Quiero decir que, una vez más, como hemos dicho en Elí, aquí se da el caso de no del culpable directo, sino el culpable por no ejercer una dirección, por no ejercer una responsabilidad paterna que el Señor nos da a todos los que debiéramos tener la responsabilidad de padres hacia los hijos. La historia la conocemos, por supuesto. Salomón se encargó, en cuanto cogió el reino, de matar, de llevarse por delante a Adonías para que no le diera problemas en su reino. ¿Y qué conseguimos con todo esto que hemos visto? Pues que sabemos que las obras no nos sirven para salvación. Pero hay un texto que viene más adelante, un texto que a mí personalmente es una frase preciosa, un poco difícil de entender así, tal como la dictaba Calvino, y es, no sin obras, pero no por obras se alcanza la salvación. Dada la vuelta, la salvación no se alcanza por obras, pero tampoco sin obras, porque el que no tiene obras está claro que no tiene realmente la fe suficiente como para creer. Porque la vida de un creyente, de un verdadero creyente, no se nutre solo de buenas intenciones, sino de obras. Hemos oído muchas veces, o por lo menos yo sí he oído eso, de que el camino hacia el infierno está lleno, está pavimentado de buenas intenciones. Todos tenemos buenas intenciones, todos queremos hacer mañana, eso sí, mañana, pero realmente no es eso lo que el Señor nos manda. Y como dice Santiago en el 2, 14 y 17, esas buenas intenciones se tienen que traducir. ¿Por qué? Porque, como dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La salvación es por fe, pero ya nos dice, si no hay obras, esa fe no está viva, no es una fe correcta. Y vamos a llegar al punto crucial de esta enseñanza que he pretendido exponer. Y la enseñanza la tenemos en Mateo 25. Y ese Mateo 25 la vamos a exponer, o la voy a exponer en tres textos. Una es Mateo 25 del 31 al 33, y el fundamento se llama juicio universal, y es lo que realmente queremos ver. Del 31 al 33 nos coloca el inicio de lo que va a ser ese juicio, y dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Igual nos hacemos eco ahora de la primera. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Sigue el texto y habla de los versículos del 34 al 40. Y en ella, pues, hace práctico esa elección. Desarrolla el que va pasando juicio, va valorando lo que cada uno de ellos ha hecho con los demás, y en función de lo que ha hecho con los demás considera que lo han hecho con él. Y a esos que han hecho los pone a la derecha y les llama ovejas. Pero vamos a ver y leer lo que dice del 41 al 46, que es el mismo texto, pero dirigido a todos aquellos que no lo hacen. Y dice así: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno
y los justos a la vida eterna. Vemos que aquí nos vuelve a describir los pecados que yo le llamo del no hacer. Jesús les termina llamando cabritos, que es lo que no nos gustaría que nos llamaran, y los aparta de él. Son todos aquellos que han visto una necesidad en los demás, pero no han hecho nada para resolverlo. Y al igual que hemos visto en los otros ejemplos que hemos visto del samaritano, del rico y de Lázaro, lo que hemos visto de Elí, de lo que hemos visto de David y de otros casos, ellos, estos que los ha retirado y les ha llamado cabritos, no han cometido pecado directo. Porque cuando alguien tiene hambre, no es porque tú le quites la comida, porque entonces si le quitas la comida ya estamos hablando de otra cosa. Pero a estos no es porque les quitó la comida, no es porque les quitó la bebida, no es porque les robaron los vestidos, no es porque les echaron de sus casas y les dejaron en la calle, no es porque les contagiaron enfermedades y por eso no les cuidaron, ni tampoco les acusaron falsamente para echarlos a la cárcel. Pero sin embargo, pecaron porque pudiendo cumplir con esas necesidades, no lo hicieron. ¿Cuál es el fundamento de todo esto? Pues el fundamento de todo esto entiendo que es cumplir con la voluntad de Dios. Juan 3:17 ya nos dice que, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Pero no se queda ahí. Pablo en Gálatas es capaz de decirnos cómo tenemos que actuar en estos casos. Y nos dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, porque esta sí es la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es que no nos cansemos nunca de hacer el bien. ¿Por qué es la voluntad de Dios? Mateo en 12:50 nos dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Si queremos parecernos al Señor, que ese es el fundamento de la fe, que eso es lo que nosotros somos los que vamos predicando en esos, vuelvo a repetir, escritos de credos que queremos, si queremos, tenemos que hacer. Y así, si somos capaces de cumplir con todo esto, evitaremos esos pecados del no ver, del no hacer, si vivimos vidas fructíferas y del agrado de nuestro Señor. Y vidas fructíferas porque también Pablo nos vuelve a decir que, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el mismo Dios, Jesús, en Juan 15, corrobora que hay que practicar lo que decimos. Hay un texto, que seguro que también lo conocemos, no lo vamos a leer, es el de la vid verdadera. Todos sabemos lo que nos va expresando. Pero hay un versículo en concreto que lo dice clarísimo, en el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. No da opciones. Estamos hablando de algo que dice el propio Jesús, no lo dice Pablo, no lo dice Santiago. Podemos incluso creer que efectivamente son textos en los cuales están dictados por el Espíritu, pero aquí lo dice el Señor. Todo aquello que no dé fruto será quitado. Lo hemos leído. En el juicio, el que no hace lo que tiene que hacer no tendrá entrada en el reino. Por eso tenemos que insistir, e insisto otra vez, la fe viva tiene que producir obras en obediencia a lo que el Señor quiere que hagamos. Y ya vamos a terminar con lo que puedo entender que es la conclusión de todo esto. Cristo no pecó jamás. Supongo que somos conscientes de ello. Cristo no hizo el mal nunca. También. Pero además Cristo no dejó de hacer el bien en todo momento y en todas las circunstancias. No solamente no pecó, no hizo el mal, sino que además se dedicó a hacer el bien constantemente. Tuvo una vida pública en la cual cuidó enfermos, endemoniados, hambrientos, pobres, pecadores. Para todos tuvo amor,
para todo tuvo soluciones prácticas, porque no se quedó en decir bendito seas y todas esas cosas, que muchas veces somos así, decimos que la paz del Señor sea contigo, ya, pero mi estómago sigue sacando ruido. Mi situación personal no la he resuelto. Sí, puedo intentarlo, pero no lo hemos resuelto. Él cuidó y curó de los enfermos, dio consuelo al que necesitaba también, incluso dio alimento cuando tenían hambre. Y no solamente se conformó con ello, solamente con cumplir con ello, sino en obediencia al Padre y demostrando su infinito amor hacia una humanidad pecadora y condenada. Se entregó al desprecio, se entregó al sufrimiento, a una muerte escarnecedora que nos abruma. Él nunca dejó de hacer lo bueno, porque su vida era perfecta y estaba lógicamente libre de pecado. Pero nadie tampoco le podemos reprochar el haber hecho omisión de hacer el bien. Y de todo esto, nuestra conclusión, ¿qué sacamos? Pues que debiéramos tener que, siguiendo su ejemplo, que es nuestra fe viva, Cristo, es lo que decimos, si seguimos, tenemos que demostrar que efectivamente es una fe viva. Tenemos que evitar hacer el mal, pero no dejar de hacer el bien. Tenemos que no ser malos, pero sí ser mejores. El rechazo de un saludo así de inocente, la negación de una sonrisa a quien de alguna manera necesita, robarle el perdón a alguien que entendemos nos ha hecho algo mal, pero se lo voy a hacer pagar, la ausencia de una disciplina, de una corrección a tiempo, padres, incluso madres, hijos, omitir la oración de intercesión de los demás, porque aquí en público lo hacemos todo muy bonito. Pero el tema no está tanto en demostrar, vuelvo a repetir, con texto, con un credo de la palabra. No, vamos a demostrar. Y nadie tiene por qué saber que yo he orado por alguien ni que por qué, pero sí sé con el Señor que está en mi preocupación, que está en mi interés. No debemos robar las oraciones de intercesión. Y tantas otras omisiones diarias que tenemos todos. Cada uno sabe lo que tiene en su corazón. Y hay un texto que me lo he encontrado de camino y es duro. Lo tenemos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio del 22, del 1 al 4. Yo solamente quería hacer énfasis en el 4, que es ese, pero me voy a atrever a leerlo completo, porque de verdad duele. Y esta es un poco la traducción. Dice, si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Y así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú le hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Texto en el cual los fariseos, ese sacerdote, ese fariseo que cruzó la calle para no atender al necesitado, tenían aquí un fundamento de tener que hacer lo que tenían que hacer, que era cuidarle. El Señor lo dice muy claro, no solamente no hay que hacer el mal, somos de los que tenemos que hacer el bien en todo momento. Por tanto, no nos hagamos los locos, ni los despistados, ni los olvidadizos, ni los pasotas, porque tenemos un problema. Corremos el riesgo de que el Señor nos pague con la misma moneda y termine llamándonos cabritos. Espero no encontrar ningún cabrito aquí, que todos seamos fieles ovejas y que el Señor lo tenga en esa consideración. Vamos a agachar la cabeza y vamos a poner, digamos, todas estas palabras que en cada corazón den el fruto que necesita. Señor Dios misericordioso, ejemplo de amor y sacrificio por todos nosotros, por medio de tu Hijo Jesucristo. Clamamos a ti, renovando tus palabras,
para que seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores. No permitas que nos engañemos a nosotros mismos. Refuerza en nosotros una fe viva, una fe real, una fe práctica. Que nuestra vida sea una verdadera muestra de la fe que profesamos. Danos la humildad de vivir bajo tu poder y el ánimo de tener presente las necesidades de nuestro prójimo. Que no seamos tan fatuos, tan orgullosos, caminando erróneamente, y evitemos nos puedas llamar cabritos por apartarnos de tus enseñanzas y de tu voluntad. Que veamos tu presencia en la necesidad de quienes nos rodean y busquemos el grupo de tu derecha, la que nos llamará ovejas. Sé nuestro ejemplo, nuestra fuerza, nuestra fe, sé la esperanza de nuestra salvación. Haznos fuertes en tu espíritu, Señor. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.